Muy buenas tardes a todos. Queremos agradecerles por su presencia en esta charla virtual que hace la Fundación Pro Bono con relación a la actual coyuntura que vivimos. Asimismo, le agradecemos al equipo de corporativo de la firma Baker McKenzie, quien será el encargado de explicar este tema. Antes de comenzar y darle la palabra a nuestros expositores, queremos informarles que la Fundación, con la ayuda de sus abogados voluntarios, trabajó en diferentes cartillas que contengan preguntas y respuestas sobre posibles situaciones que las organizaciones sociales y personas de escasos recursos y población vulnerable puede estar pasando con ocasión del COVID-19. Es así como al final de esta charla les mostraremos la sección de la página de la Fundación Pro Bono donde podrán encontrar toda esta información. De igual manera, queremos comunicarles que por ser el tiempo muy reducido el de esta charla, sabemos que no todas las inquietudes y preguntas van a ser resueltas, sobre todo porque en esta charla se van a abordar más que todo temas de índole corporativo y no laborales y tributarios. Es por ello que al finalizar la conferencia les explicaremos cómo pueden subir sus inquietudes a nuestra plataforma, las cuales tendrán un tratamiento especial por parte de la Fundación, pues dependiendo del área del derecho estaremos redirigiéndosela al abogado o abogada correspondiente. Por último, y ya para iniciar, queremos darles dos recomendaciones. Uno, por favor silenciar sus micrófonos y dos, cualquier reacción o pregunta, por favor realizarla por el chat. Esperamos que esta charla sea de gran ayuda para ustedes y les cedo la palabra a Adriana Combat. Bueno, hola, buenas tardes para todos. Bienvenidos y gracias por conectarse a la charla. Como lo explicó Sebastián, nosotros somos abogados de McKenzie, trabajamos activamente con la Fundación Pro Bono en muchas áreas de práctica. En este caso, las personas que vamos a hablar somos del área de sociedades y de compliance o de cumplimiento general. Y la idea es cubrir los temas de las novedades corporativas en el marco del COVID, lo que ha sucedido y los decretos que el gobierno ha expedido para manejar la situación, especialmente en esta época que empezó esta situación y era época de pues aprobados financieros, de celebración de reuniones, de hacer pues, la presentación de estados financieros y demás documentos ante las distintas autoridades. Entonces, ¿pasas por favor, Sebastián? Bueno, estas somos las personas que les vamos a hablar. Yo soy Adriana, para que nos pongan cara y sepan quiénes somos. Karen, Marcela y finalmente terminará Laura con el tema de datos personales. Sigue, Sebastián. Bueno, los temas que vamos a tocar en esta charla son las obligaciones corporativas generales que tienen todo tipo de sociedades, sucursales y entidades sin ánimo de lucro, el tema de las reuniones de todos los cuerpos colegiados, sean asambleas de accionistas, sean juntas directivas, sean asambleas de fundadores. Sebastián, deshabilita tu micrófono. De hecho, aplica, digamos, esta normatividad que vamos a explicar a todo tipo de personas jurídicas. Luego, las modificaciones de las fechas como consecuencia de la declaración de la emergencia. Vamos a hablar un poco sobre bases de datos y vamos a responder las preguntas que ustedes vayan escribiendo en el chat durante la charla. Sigue, Sebastián. Siguiente. Listo. Entonces, simplemente quisimos condensar en esta diapositiva un pequeño resumen sobre cuáles son las obligaciones corporativas generales que se tienen que cumplir todos los años, que como les decía son
aplican unas para sociedades, otras para sucursales y otras para entidades sin ánimo de lucro. Entonces, digamos que pienso que seguramente no debemos tener acá sucursales, pero tanto para sociedades como para cualquier entidad sin ánimo de lucro se debe hacer una aprobación de estados financieros. Todas las entidades deben renovar su matrícula mercantil, todas las entidades deben renovar el RUP en caso de que estén inscritos en el Registro Único de Proponentes, deben presentar información financiera ante la Superintendencia de Sociedades o ante la Superintendencia de Economía Solidaria para las entidades sin ánimo de lucro. Deben presentar, si es que hacen parte de un grupo empresarial, deben presentar sus estados financieros consolidados y se debe además depositar la información financiera en la Cámara de Comercio, si no la mandé a la Superintendencia de Sociedades. Para las sociedades y para las entidades sin ánimo de lucro se debe enviar a la Alcaldía Mayor de Bogotá o a la Gobernación del domicilio de la entidad, respectivamente, si no lo envió previamente a la Superintendencia de Economía Solidaria. Bueno, para sucursales de régimen especial, que como les decía, no, pienso que no debe haber ninguna, pero son como las que desarrollan actividades de hidrocarburos, deben enviar una información especial sobre su nómina y deben renovar su certificado de dedicación exclusiva. Entonces, estas son las obligaciones corporativas generales que deben cumplir las sociedades todos los años. Este año también las deben cumplir. Lo que pasa es que hay unas modificaciones, hay unos cambios en las fechas, y se los vamos a explicar a continuación. Sigue, Sebastián. Le cedo acá la palabra a Marcela Ayala. Buenas tardes a todos. Bueno, como Adriana lo dijo en la introducción, me encargaré de hablarles sobre las reuniones de cuerpos colegiados en el marco del COVID-19. Por cuerpos colegiados tenemos que entender todos aquellos órganos que hacen parte de una entidad y pues de la cuales son miembros algunas personas, como por ejemplo la Junta Directiva, la Asamblea General de Accionistas, la asociación o los miembros que hacen parte de la fundación, en fin, para que entiendan que no solamente esto aplica a sociedades comerciales, sino que tiene un espectro mucho más amplio y que aplica en general a todos los que están aquí presentes. Siguiente. Entonces, antes de empezar con la revisión de los temas que han cambiado a raíz del COVID-19, es muy importante que tengamos claros como los conceptos básicos de las reuniones para que tengamos mucha más claridad después de lo que ha cambiado y de lo que tienen que tener en cuenta cuando vayan a celebrar sus reuniones. Entonces, el quórum puede ser tanto decisorio como deliberativo. El deliberativo es aquel que se necesita para que la reunión pueda ocurrir. Es el número mínimo de miembros de este cuerpo colegiado para que la reunión pueda ocurrir y para que se pueda iniciar. Por otra parte, el decisorio es el número mínimo de votos que se necesitan para tomar ciertas decisiones dentro de la reunión. Por otro lado está la convocatoria. La convocatoria es esa citación que se le da a los miembros del cuerpo colegiado para que precisamente asistan a la reunión. En esa convocatoria pues están los datos mínimos para la asistencia a la reunión, que son la hora, la fecha, el lugar e incluso el orden del día, para que la gente sepa de qué se va a tratar la reunión y cuáles son los temas que se pueden discutir ahí. Entonces, esta convocatoria puede ser para citar a reuniones tanto ordinarias como extraordinarias. Las reuniones ordinarias son aquellas que se efectúan una vez al año en la fecha señalada en los estatutos o dentro de los 3 meses siguientes al fin de ejercicio, que por lo general es el 31 de marzo. Y su propósito es examinar como tal la situación de la empresa, es revisar sus cuentas, es revisar cómo se encuentra la sociedad, revisar los nombramientos a que haya lugar y en general cómo hacer un escaneo un poco de la situación de la sociedad. Convocatoria a la reunión ordinaria se tiene que hacer con 15 días de antelación, sin contar el día en que envían la convocatoria y sin contar tampoco el día de la ocurrencia de la reunión. Y esto tiene una razón de ser y es que dentro de esos 15 días los miembros del cuerpo colegiado tienen derecho a ejercer, para la redundancia, su derecho de inspección, que es la revisión de todos los documentos que van a ser objeto de revisión dentro de la reunión.
Estos documentos tienen que estar en el domicilio principal de la sociedad y esto quiero que lo tengan muy presente porque es una de las cosas que cambió, o es decir, que cambia con la situación del COVID. Con respecto a las reuniones extraordinarias, pues son aquellas en las que se trata todo lo demás, todo lo que necesite la sociedad, aparte, digamos, de lo que se trata en las reuniones ordinarias. La antelación para la convocatoria es de 5 días hábiles, sin contar el día en que se envía la convocatoria y tampoco sin contar el día en el que se realiza la reunión. Y por otra parte están las reuniones no presenciales. Las reuniones no presenciales son aquellas que, como su nombre lo dice, no necesitan de la presencia física de las personas que hacen parte del cuerpo colegiado, sino que se reúnen por cualquier otro medio que permita la comunicación simultánea y sucesiva de lo que se discuta en la reunión. Entonces, lo que dice la norma, y también quiero que lo tengan muy presente, es que en estas reuniones presenciales tienen que estar todos los miembros del cuerpo colegiado para que se pueda celebrar esta reunión. Es decir, en el caso de una sociedad, si son 5 accionistas, tienen que estar presentes los 5 accionistas para que esta reunión no presencial pueda ocurrir. Bueno, con respecto a las reuniones por derecho propio de segunda convocatoria, las de derecho propio son aquellas en las cuales la convocatoria a la reunión ordinaria no se ha dado y la ley le da la posibilidad a los miembros del cuerpo colegiado reunirse por derecho propio en el primer día hábil de abril a las 10 de la mañana, pues para discutir lo propio de la reunión ordinaria. Y con respecto a la de segunda convocatoria, es cuando la convocatoria sí se ha hecho, pero por alguna razón la reunión no se pudo llevar a cabo, entonces se convoca una segunda reunión, se hace una segunda convocatoria. Y las reuniones mixtas son aquellas que tienen una parte presencial y una parte no presencial, es decir, hay unas personas que sí pudieron acudir al lugar de la reunión y otras personas que se están conectando de forma virtual, por ejemplo, por Zoom o por una teleconferencia telefónica y bueno, y así es como se hacen estas reuniones mixtas. Siguiente, por favor. Entonces, aquí empezamos ya con los cambios y digamos que el principal decreto que nos habla sobre todas estas modificaciones es el decreto 398 de 2020 y a su vez la circular que cito ahí en la diapositiva de la Superintendencia de Sociedades recoge lo que dice el decreto y hace una serie de recomendaciones y amplía un poco como lo que nos habla el decreto para que todos tengamos muy claro de qué se trata y qué es lo que nos están diciendo. Entonces, con respecto a la convocatoria, la Superintendencia de Sociedades hace o plantea 3 escenarios. El primero es cuando la convocatoria no se ha realizado. Entonces, ustedes tienen que realizar una reunión, pero pues no han enviado la convocatoria, hasta ahora no ha pasado nada. La Superintendencia de Sociedades recomienda y ha sido bastante enfática en que digamos, recomienda no tomar riesgos innecesarios, es decir, salir a la calle e ir a una reunión, pues por todo el tema obviamente del COVID-19 y recomienda siempre hacer una reunión no presencial en la mayor medida de lo posible. El segundo escenario es que la convocatoria ya se envió, pero pues se envió citando una reunión presencial. Entonces, lo que se recomienda es que se alcance la convocatoria por el mismo medio que se envió la convocatoria original, se diga qué medio se va a usar para esta nueva reunión y se haga al menos un día antes de la reunión. Esta convocatoria tiene que haberse realizado antes del 12 de marzo de 2020, es decir, antes de que se declarara la emergencia sanitaria y aplica para reuniones ordinarias. Sin embargo, si da el caso que enviaron una convocatoria para una reunión extraordinaria, pues es también posible hacer un alcance a la convocatoria y decir que por toda la situación se va a celebrar de forma no presencial. Y el tercer escenario es que ya se envió la convocatoria, pero por alguna razón no se puede hacer ni una reunión no presencial ni mixta. Por ejemplo, cuando hay 5 accionistas, pero justo 4 de esos accionistas no tienen acceso a Internet o por alguna razón no se pueden conectar de forma virtual. Entonces, lo que aquí debe pasar es que quien envió la convocatoria debe comunicar sobre la imposibilidad de realizar la reunión. Ya esto es por un caso de fuerza mayor o caso fortuito, y este envío, digamos, de esta comunicación sobre la imposibilidad es la certificación o es la constancia de que en verdad hubo un caso de fuerza mayor o caso fortuito por el que no se pudo realizar la reunión, y
cuando termine la emergencia sanitaria se puede hacer la reunión no presencial. Cuando termine la emergencia sanitaria o se puede hacer la reunión no presencial o mixta, se debe enviar una nueva convocatoria para que la reunión ocurra. Listo, siguiente. Entonces, con respecto ya a las reuniones como tal, tanto las ordinarias y extraordinarias, en esencia, su esencia digamos que no ha cambiado, no ha tenido ninguna modificación, su propósito sigue siendo el mismo, los días de antelación con los que se tienen que enviar la convocatoria son los mismos, sino que aquí de nuevo la superintendencia es bastante enfática en que esas reuniones en la medida de lo posible se tienen que realizar de forma no presencial. Y es por esto que sale este decreto 398 de 2020 y aclara que cuando, ¿se acuerdan que al principio les dije que las reuniones no presenciales se tienen que hacer con todos los miembros del cuerpo colegiado? Es decir, que si hay 5 accionistas, los 5 accionistas tienen que participar de la reunión. En este caso dice que todos, no se refiere a literalmente todos los miembros, sino a quienes asistan a la reunión no presencial. Entonces, en este caso, si participaron 4 de 5, se puede hacer la reunión no presencial. Aquí es muy importante tener en cuenta que el quórum decisorio y deliberatorio no ha cambiado. Es decir, que aunque ya la norma me permita hacer una reunión no presencial de esta forma, sin que estén todos literalmente los miembros, sí tengo que mirar qué dicen los estatutos con respecto a las decisiones que voy a tomar, qué mayorías necesito y cuántas personas sí necesito para deliberar. Con respecto a esas reuniones no presenciales, es muy importante tener en cuenta que la convocatoria tiene que hablar sobre los medios tecnológicos a utilizarse, es decir, tiene que explicar por medio de qué plataformas se van a conectar, ya sea otra vez Zoom o por Google Meets o la que vayan a usar. Tener en cuenta además los 3 escenarios que plantea la superintendencia y con respecto a la reunión, se debe decir, con respecto a la convocatoria, pues también el derecho de inspección no para, es decir, el derecho de inspección sí se tiene que dar a los asociados, pero entonces lo que también se recomienda es que este derecho de inspección se haga de forma virtual, es decir, se me ocurre, por ejemplo, que si hay una reunión ordinaria, o en la reunión ordinaria, el representante legal cuelgue en una nube todos los documentos objetos de revisión con las medidas de seguridad correspondientes y que los asociados tengan acceso a esta información sin tener que ir al lugar, al domicilio principal de la sociedad. Con respecto a la reunión, pues puede ser no presencial o mixta y a lo largo de la reunión se tiene que verificar que los mismos miembros que se unieron al principio estén antes, durante y después de la reunión. Y también el acta tiene que tener unas formalidades específicas para esta clase de reuniones, que de eso vamos a hablar más adelante. Siguiente, por favor. Entonces, otro de los cambios viene con respecto a las reuniones por derecho propio y es que son estas que les dije que cuando no se ha convocado, los asociados pueden reunirse por derecho propio el primer día hábil de abril. A las 10 de la mañana en el domicilio de la sociedad. Entonces, lo que dice el decreto 398 es que se puede reunir por derecho propio el día hábil siguiente al mes en el que fue declarada la finalización de la emergencia sanitaria a las 10 de la mañana en las oficinas del domicilio principal donde funciona la administración de la entidad. Esto es el 1 de julio de 2020. Todo esto, pues, está sujeto a lo que dice el decreto que habla sobre la emergencia sanitaria. Si este decreto es modificado, que es el 385 de 2020, pues muy seguramente estas fechas también van a cambiar, pero por ahora estas son las fechas a las que tenemos que tener cuidado. Y es muy importante aquí ver que si la reunión fue convocada, ya no es posible hacer una reunión por derecho propio, porque la única condición es que no haya habido convocatoria. Entonces, esto no es una razón para que si no fue convocada, entonces hacemos una reunión por derecho propio. Solamente se puede hacer cuando no fue convocada. Y las reuniones de segunda convocatoria, se insiste que se deben realizar en la mayor medida de lo posible de forma no presencial o mixta. Siguiente, por favor. Y con respecto a las reuniones mixtas, que son por una parte presencial y otras presenciales, se mantienen las mismas reglas estatutarias y legales y se debe avisar sobre este asunto en la convocatoria, al alcance a la convocatoria inicial. Aquí es muy importante aclarar que las normas sobre la emergencia sanitaria y las normas que ha emitido el gobierno sobre el manejo del COVID priman absolutamente sobre las normas societarias y sobre las normas
digamos, que le aplican a las demás entidades y que, por ejemplo, si yo tengo una citación a una reunión mixta, esto no es un eximente del confinamiento obligatorio. Es decir, yo tengo que también mirar si hago parte de los sectores que están eximidos del confinamiento obligatorio, incluso si me aplica el pico de género en Bogotá, porque estas normas priman absolutamente sobre las societarias. Entonces, no quiere decir que porque yo tengo una reunión mixta, puedo transitar, puedo salir a la calle y celebrar mi reunión. E incluso si se da la reunión presencial, pues dentro de la reunión mixta, tengo que observar las medidas sanitarias dentro de la misma reunión, el distanciamiento entre una persona y otra, caretas, en fin. Hay que observar también todas estas medidas si se hace la reunión mixta. Y bueno, le cedo la palabra a Karen Santamaría, que nos va a hablar sobre el contenido del acta. Bueno, creo que ya estoy listo. Bueno, entonces ya después de que se ha celebrado la reunión, es importante tener presente que una vez se reúne cualquier órgano colegiado, sea Asamblea General de Accionistas, consejos de fundadores, juntas directivas, cualquier otro órgano colegiado, siempre las actuaciones o las decisiones que se realicen y se tomen en esas reuniones, ya sea ordinarias o extraordinarias, deben constar y hacerse las anotaciones en las correspondientes actas y en donde debe constar todo lo que haya ocurrido. Su elaboración y preparación debe cumplir con ciertos requisitos legales para que sus efectos y su validez pues se den. Entonces, pues, en términos generales, en cualquier reunión de las que les menciono, es importante que el acta contenga el número del acta, fecha y ciudad en donde ocurrió, nombre de la entidad que está celebrando la reunión, nombre del órgano, naturaleza de la reunión, como les digo, ordinaria, extraordinaria, número de acciones suscritas, si las hay, obviamente las entidades sin ánimo de lucro, esto no es necesario, convocatoria, quién envió la convocatoria, si el representante legal, si pueden anotar en el acta el artículo de los estatutos mediante el cual están convocando de forma correcta, pues mejor. ¿Cuáles fueron los miembros que estaban presentes? Accionistas, socios o miembros de junta. Si tenían la respectiva representación, es decir, si actuaban personalmente como representantes legales, entonces pues el documento que acredite la representación legal, como apoderados, el poder, y cuáles son la cantidad de participaciones en caso de sociedades que están representando, el quórum, si existe, mencionar en el acta si existe el quórum, cuál es el porcentaje que se encuentra presente y si existe quórum para decidir y para deliberar. También deben constar, evidentemente, las decisiones adoptadas con el número de votos que se haya, con el que se haya aprobado cada decisión, señalando si hubo votos en contra o votos en blanco, hacer constancias escritas en el caso en que alguno de los presentes quiera hacer alguna anotación. Esto pues también debe constar en el acta, las designaciones que se hayan hecho, por ejemplo, el nombramiento de presidente y secretario, fecha y hora de la clausura del acta. Pues es importante tener en cuenta que la finalidad de estas actas es que se lleve un registro de todas las decisiones. La norma también exige que sean firmadas por presidente y secretario, los cuales se van a nombrar de los presentes en las reuniones, y a falta de esto, de esta persona, por el revisor fiscal. También es importante recordar que las actas deben llevarse de forma cronológica, ordenada, y ya pasamos a la siguiente. Ya en el marco de las reuniones no presenciales que les explicaba Marcela, tenemos unas precisiones adicionales, y es que el acta debe mencionar el medio mediante el cual se llevó la reunión. Entonces, como es una reunión no presencial, es importante que señalemos si se hizo por teleconferencia o por cualquiera de estos mecanismos que hoy en estos días se están usando un montón, Skype, Zoom,
NIT. Entonces, dejarlo bien claro porque la ley te exige señalar por qué mecanismo lo hiciste. Dejar constancia que el quórum que estuvo presente en la reunión no presencial estuvo presente durante toda la reunión. Entonces, esta anotación es muy importante en el acta. Verificar la identidad de los participantes, teniendo en cuenta que como estamos haciendo reuniones no presenciales, por todos estos mecanismos, el representante legal tiene una labor importante de verificar que quien está representando las participaciones sea quien dice ser. Y acá tenemos un cambio frente a las actas de reuniones presenciales, y es que estas las debe firmar el representante legal. No hacemos necesariamente un nombramiento de presidente y secretario, entonces en este caso la firmaría el representante legal y el secretario de la sociedad. Si no existe este cargo como tal creado en la entidad, el reemplazo o quien firmaría como pues a cambio del secretario sería ya sea el accionista o un miembro del consejo fundador o un miembro de junta directiva, dependiendo del tipo de reunión en la que estemos, de la que estemos hablando. Siguiente. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las modificaciones a las fechas y a los trámites que hemos tenido como consecuencia de la declaración de la emergencia sanitaria, donde se extienden plazos para diferentes temas. Entonces, el primero es la renovación de la matrícula mercantil, el RUNEOL, que es el Registro Único de Operadores de Libranzas, y el RUES, que es el Registro Único Empresarial y Social, en donde se extienden los plazos hasta el 3 de julio del 2020. Esta renovación de matrícula pues aplica tanto a entidades comerciales como a entidades sin ánimo de lucro, entonces creo que estamos ahí familiarizados. El RUP es el Registro Único Proponentes, tuvo una extensión de plazo hasta el 5º día hábil del mes de julio, es decir, hasta el 7 de julio. Y tenemos la renovación para la afiliación de las cámaras de comercio, que se extiende el plazo hasta el 3 de julio del 2020. Siguiente. Entonces, para la presentación de estados financieros, esto de lo que voy a hablar ahora aplica a entidades comerciales, a las sociedades, que ya lo habíamos mencionado muy al principio de la conferencia, está dentro de las obligaciones anuales que aplican todos los años, pero hemos tenido creo que tal vez dos o tres prórrogas de estas fechas. No voy a entrar en el detalle, pero si a alguien le interesa puede tomar un pantallazo de las fechas. Se tienen en cuenta los últimos 2 dígitos del NIT para identificar cuál es la fecha que aplica. En cualquier caso, pues como dijo Sebastián, esta presentación va a estar disponible para ustedes. Siguiente. También tenemos la presentación del informe 42 de prácticas empresariales, que tuvo una prórroga de acuerdo pues a la circular que fue emitida el 24 de abril del 2020, entonces también pueden revisar de acuerdo a los últimos 2 dígitos del NIT. Siguiente. Entonces, para las entidades comerciales es importante también que recuerden que el plazo de estados financieros consolidados y combinados a 31 de diciembre del 2019 por parte de matrices y controlantes se extendió también al 30 de junio del 2020, y el plazo para la presentación de información financiera para entidades sometidas a control y vigilancia de las supersociedades que no cumplan con la hipótesis de negocio en marcha o que se encuentren en un proceso de liquidación voluntaria, también se ha extendido el plazo para presentación de información financiera hasta el 23 de junio del 2020. Siguiente. A tener en cuenta sobre estos aspectos, estos plazos son improrrogables, es decir, ¿a qué me refiero con esto? Ninguna entidad puede solicitar
una prórroga de la presentación de estos plazos, por ejemplo, alegando problemas por COVID. En principio, estos plazos, la superintendencia no los aplaza para nadie. Podría existir un caso muy excepcional y es muy a discreción de la superintendencia, pero es mejor que no se confíen y que realicen la presentación dentro de los plazos que han dado. De hecho, la super si ha postergado estos plazos, ya es considerando la situación del COVID, entonces es muy difícil que lo prorroguen, por lo tanto es súper importante que los tengan presentes y los hagan con antelación, porque la plataforma puede tener inconvenientes el día de la presentación. Cuentan con 2 días hábiles siguientes al plazo para enviar documentos adicionales. Es importante que cumplan las fechas porque las sanciones son de hasta 200 salarios mínimos, independientemente de si la sociedad está sometida a inspección, vigilancia o control de la superintendencia. Si la entidad comercial no está obligada a presentar estados financieros a la superintendencia de sociedades, debe remitirlos a la Cámara de Comercio dentro del mes siguiente a la reunión donde fueron aprobados. Siguiente. Ahora, para las entidades sin ánimo de lucro, también dependiendo pues del tipo de entidad, las que se encuentran obligadas a presentar a la Alcaldía Mayor de Bogotá su información financiera mediante circular 014 del 24 de marzo del 2020, se informó que se hará dentro del mes siguiente a la finalización del estado de emergencia sanitaria. Entonces, todavía estamos dentro del término, pues el estado de emergencia sanitaria finaliza el 30 de mayo, por lo tanto, en principio, hasta hoy tendríamos plazo hasta el 30 de junio. La última circular informa que la Secretaría Jurídica emitirá otra circular informando pues las nuevas fechas en las que los cesales deben presentar la información pues de acuerdo a la identificación de cada una, pero pues aún no sale ninguna circular regulando, creo que se debe a las diferentes modificaciones del gobierno en cuanto a las fechas, entonces creo que están esperando un poco para emitir esa circular. Las que se encuentran obligadas a presentar información financiera a la Superintendencia de Economía Solidaria deben remitir la información dentro de los 30 días siguientes a la aprobación de los estados financieros en la reunión ordinaria, independientemente de cuando lo hayan celebrado. Siguiente. También desde pues todas las entidades sin ánimo de lucro que obviamente se han acogido al régimen tributario especial, saben y conocen que tanto para la obtención de esta calificación y de este régimen tributario especial hay que cumplir con ciertos requisitos y enviar cierta documentación, pero también cada año hay que actualizarla y renovarla para que se mantenga la calificación dentro del régimen tributario especial. Entonces, esas personas, esos contribuyentes que pertenecen y tienen la calificación dentro del régimen tributario especial tienen plazo hasta el 30 de junio para realizar la actualización. La reunión del órgano de dirección que aprueba la destinación del excedente, como saben, en las cesales pues tenemos que decidir en la reunión ordinaria cómo se va a reinvertir el excedente, puede celebrarse hasta el 30 de junio. Y la DIAN establece en sus puntos de contacto que se puede a través de forma virtual realizar modificaciones, trámites de inscripción, actualizaciones al RUT a partir del 19 de marzo de forma virtual. Siguiente. También la Cámara de Comercio, como medida de facilitación para todos los usuarios, ha mejorado sus plataformas en línea y está permitiendo que continuemos realizando trámites de forma virtual. ¿Qué trámites continúan funcionando? Renovación o cancelación de matrícula mercantil, solicitud de renovación de RUC, constituciones de entidades, solicitud de certificados, corrección de certificados, nombramientos, reformas estatutarias, renovaciones de la afiliación en línea, inscripción de libros,
inscripción de cualquier tipo de documento de actas, el depósito de los estados financieros que les comentamos. Todo esto se puede hacer ahora virtualmente. Siguiente. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo, ahí les mostramos un pantallazo de por dónde tienen que ingresar. Esto es en la Cámara de Comercio de Bogotá. Evidentemente, si la entidad está domiciliada en otra ciudad, tendríamos que revisar la Cámara de Comercio, la página, y revisar si ya han implementado las medidas electrónicas para continuar los trámites y cómo hacerlo. Cada Cámara de Comercio es independiente, pero en principio la Cámara de Comercio de Bogotá está funcionando. Sus tiempos de respuesta han aumentado un poco. Antes eran, creo que 3 días, hasta 3 días, ahorita están hasta 5, pero nos permite continuar trabajando. Siguiente. Siguiente. Gracias. Bueno, entonces otro tema que nos parece súper relevante comentar ante la situación de COVID es la posibilidad de que todos estos libros y estas actas se lleven de forma electrónica. Esto no es una novedad del gobierno que haya surgido en estas circunstancias, siempre ha existido, pero cobra mayor relevancia en estas épocas de trabajo remoto y de imposibilidad de estar presentes. Entonces, los libros de registros de accionistas, de socios, de fundadores, de miembros, de juntas directivas, asambleas de accionistas, juntas de socios, consejos de fundadores, podrían llevarse de forma electrónica. No es necesario que los llevemos de forma física. ¿Qué pasa? Si tenemos ya registrados un libro físico, tenemos que surtir un procedimiento ante la respectiva Cámara de Comercio solicitando el cambio del libro electrónico al libro físico, cumpliendo con los requisitos de la ley en los que se regula las firmas digitales y sus requisitos para que una firma electrónica y digital tenga la misma validez que una firma manuscrita. Entonces es importante seguir los requisitos, inscribir los libros y se anularán todas las actas que no se hayan usado, las páginas de los libros que no se hayan usado en los libros físicos, y simplemente el comerciante o la compañía continuará a partir de ese momento en adelante, llevando sus libros de forma electrónica. Esto es bastante útil en estas épocas de trabajo remoto y de imposibilidad de estar pues presencialmente. Siguiente. Bueno, esto creo que es la recomendación que les estaba diciendo. Es necesario que, junto con la solicitud que hagan a la Cámara de Comercio, se presente un certificado del revisor fiscal y, en caso de que no tengan, por el contador de la sociedad y de la entidad. Siguiente. Y ahora le doy la palabra a mi colega Laura, que nos va a contar sobre los registros nacionales de bases de datos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Yo les voy a hablar del Registro Nacional de Bases de Datos, o RNBD. Es importante que tengan en cuenta que esta es una de las obligaciones que impone el régimen de protección de datos personales, pero no es la única. Nos vamos a concentrar en esta obligación, pero es importante que tengan en cuenta que aun cuando las empresas no estén obligadas a hacer el registro del RNBD, de todas maneras están obligados a cumplir con el resto de las obligaciones de protección de datos. Como les digo, no nos vamos a referir a estas detalladamente, pero para que lo recuerden, estas obligaciones consisten en contar con autorizaciones para el procesamiento de datos personales de los titulares de los datos, contar con una política de protección de datos, la cual indica cuáles son los procedimientos del procesamiento de datos y cuáles son las medidas de seguridad, así como cuáles son las finalidades para el tratamiento de los datos y cuáles son los mecanismos o canales que tiene el titular de los datos para hacer reclamos respecto de cualquiera de sus datos personales.
Otra de estas obligaciones es que se cuente con un manual, que digamos que es una guía mucho más práctica para los empleados de la empresa para aplicar la política de protección de datos. También tenemos la obligación de contar con contratos de transferencia o transmisión de datos en caso de que los datos vayan a ser compartidos con terceros, y la obligación de tener un oficial de protección de datos o un área encargada también para la protección de los datos personales que se encargue de que se cumpla la política de privacidad dentro de la compañía y que también se encargue de llevar a cabo todos los trámites respecto de las quejas o reclamaciones o preguntas que tengan los titulares de los datos. Entonces, ahora sí, entrando en materia respecto del Registro Nacional de Bases de Datos, como les decía, no todas las empresas tienen que cumplir con esta obligación. Esta obligación solamente está destinada para aquellas que cuenten con activos totales superiores o iguales a 1.000 VTs, que actualmente en el 2019 son 3.560 millones. Y lo importante a tener en cuenta es que el registro no se hace una sola vez, digamos que no se pasa el umbral y se hace el registro, sino que el registro se tiene que mantener actualizado y de alguna manera tiene que reflejar lo que realmente hace la empresa con los datos personales. El registro no implica que ustedes inscriban, que ustedes adjunten, por ejemplo, la base de datos como tal, sino que se incluya dentro del registro información relacionada con esta. Esto es un portal web que pone a disposición la Superintendencia de Industria y Comercio y en la cual, digamos que se va a ir llenando la información que la superintendencia requiere, y son datos sobre la identificación y ubicación del responsable del tratamiento de los datos personales, datos de identificación y ubicación del encargado de los datos personales, los canales que tiene el titular para ejercer sus derechos respecto de sus datos personales que están siendo procesados, las finalidades que tienen esas bases de datos, es decir, para qué se utilizan los datos, cuál es la forma de tratamiento, cuáles son las medidas de seguridad que ha implementado la empresa para asegurarse de la protección de los datos personales. Y el único documento que efectivamente se adjunta en este procedimiento de registro es la política de protección de datos. Entonces, este registro se debe mantener actualizado, como les decía, y se debe actualizar cuando se cree una base de datos nueva. Hay un término de 2 meses para registrar esta nueva base de datos, contado a partir desde el día que se crea esa base de datos. Entonces hay 2 meses para que la empresa haga la respectiva inscripción en el registro. Cuando haya cambios sustanciales, y esto se debe hacer los primeros 10 días hábiles de cada mes, por cambios sustanciales la Superintendencia de Industria y Comercio entiende cambios relacionados con la finalidad de las bases de datos. Es decir, si por ejemplo ustedes tenían una base de datos registrada con fines comerciales y por ejemplo hacer contactos comerciales frente a los titulares de los datos y deciden modificar eso, por ejemplo, para hacer análisis estadístico de esos datos personales, esto es algo sustancial y esto este cambio debería registrarse. También se entiende como cambios sustanciales, por ejemplo, algún cambio en los canales de comunicación, es decir, si se cambia el teléfono, el correo electrónico, cualquier canal de comunicación que ustedes hayan destinado para que el usuario contacte a la empresa respecto de alguna queja o reclamo que tenga frente a sus datos personales, esto también debe registrarse. Anualmente debe hacerse un registro respecto de toda la información que haya podido haber sido modificada, y esto debe hacerse entre el 2 de enero y el 31 de marzo. También, si por ejemplo la empresa no estaba dentro del umbral de las 1.000 VTs en el año anterior, ese es el periodo que ustedes tienen para revisar si efectivamente para este año la empresa sí pasa el umbral o cumple con el umbral y por lo tanto debería iniciar el registro de las bases de datos. Este fue el término que la superintendencia decidió ampliar y lo amplió hasta el 3 de julio. Entonces, digamos que si tienen algún registro nuevo que hacer, ya saben que tienen hasta el 3 de julio para realizarlo o alguna modificación.
Es importante que tengan en cuenta que una de las obligaciones que está atada al Registro Nacional de Bases de Datos es el registro de las quejas que hayan presentado los titulares de los datos respecto del procesamiento de sus datos personales. Entonces, esto se debe hacer dentro de los primeros 15 días de febrero y dentro de los primeros 15 días de agosto, es decir, 2 veces al año. Entonces, aquí se reporta el número de quejas que se hayan tenido, o si no se ha tenido ninguna queja, frente a esto, pues se reporta que efectivamente no han tenido ninguna queja. Esta obligación de ese reporte no se ha modificado, entonces la fecha del 15 de agosto aún se mantiene. No sabemos si posteriormente la superintendencia vaya a ampliarlo, depende de cómo se desarrollen los eventos relacionados con la emergencia sanitaria, pero tengan en cuenta que aún está vigente. Entonces, a manera de conclusión y para que lo tengan muy presente, el plazo para la inscripción de las bases de datos o para la modificación de estas se ha ampliado hasta el 3 de julio del 2020. Vamos a pasar ahora a una ronda de preguntas. Aquí concluimos nuestra charla. Vi que hay algunas preguntas que ya se han escrito en el chat. De todas maneras, si no lo han hecho, esta es la oportunidad para que lo hagan. Y Sebastián nos irá indicando cuáles son las preguntas para nosotros contestarlas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Comparto la pregunta de la señora Leonor Duarte, quien nos dice, ¿cuál es la regulación que establece que se debe tener en cuenta el quórum hasta el fin de la asamblea, sobre todo para hacer la votación de cualquier reunión? Y si esto se le aplica a la mesa de víctimas, esa es su pregunta. Ok, entonces entiendo que esta pregunta surge porque en algún momento de la exposición comentamos que la Superintendencia de Sociedades y el decreto 398 dice que durante la reunión se tiene que verificar que el quórum que inició esté presente antes, durante y después de la reunión. La normativa al respecto es el decreto 398-2020 y la circular de la Superintendencia de Sociedades que está citada en las diapositivas. Sin embargo, con respecto a la mesa de víctimas, pues entendemos que esto es un espacio que ofrece el Estado precisamente a las víctimas para garantizar la incidencia en las políticas que les están afectando. Sí, digamos que quien está rigiendo, el que rige principalmente cómo se hacen estas reuniones y la conformación y cómo funcionan las mesas de víctimas, es el protocolo de participación efectiva de las víctimas. Pues en principio todo este protocolo debería regular como tal la participación por un decisorio y deliberatorio de las reuniones, pero pues también sugerimos, o pues también creemos que es una buena práctica tomar nota de lo que dice el decreto 398 y la circular sobre la celebración misma de las reuniones. Entonces, sugerimos que se revise el protocolo correspondiente de la mesa de víctimas y que como complemento se revise además el decreto 398 y la circular de la Superintendencia de Sociedades. Muchas gracias. Comunicaciones de la Fundación Universidad de Antioquia nos dice, entonces, si yo había citado mi reunión con la Junta en marzo, no puedo esperar a julio para realizarla, debo hacer de manera virtual o mixta. ¿Y para qué plazo tenemos para realizarla? A ver, espérame, leo de nuevo la pregunta. Si yo había citado mi reunión en la Junta en marzo, pues a ver, hay que mirar en qué momento de marzo se hizo la citación de la reunión. En todo caso, la sugerencia es que se haga un alcance a esa convocatoria y se realice de forma no presencial o de forma mixta. Y el plazo se tiene que hacer hasta un día antes de la reunión que fue inicialmente convocada. Muchas gracias. Michelle Phillips nos dice, mi pregunta, varios miembros de la Cámara ESAL enviaron sus candidaturas para ser miembros de la Junta Directiva, pero esas cartas tenían fecha el 31 de marzo. ¿Toca pedirles que hagan otras cartas con la nueva fecha de la Asamblea o esas cartas que enviaron siguen vigentes? Esas mismas cartas podrían aplicar porque a pesar de que la reunión se va a realizar de forma posterior,
pues se pueden usar. Sin embargo, sugerimos que se confirmen las postulaciones cuando convoquen nuevamente. Rocío Malambo nos consulta. Para las asambleas ordinarias, ¿cómo se puede manejar el tema de votación a través de una plataforma en dado caso que se requiere elegir una junta directiva? Pues, a ver, es decir, dentro de la misma reunión se puede deliberar cómo va a ser el nombramiento de los nuevos miembros de la junta directiva. Sin embargo, como lo decíamos antes en la reunión no presencial, pues los miembros tienen que asegurarse de tener una comunicación simultánea y sucesiva, como si la reunión estuviera pasando de una forma normal, de una forma presencial. Perfecto, muchas gracias. O sea, no existe un mecanismo específico para que voten, pero pueden simplemente llevar el conteo e ir preguntando a una persona, o pueden pedir, por ejemplo, que lo escriban como en un chat como este para tener el conteo, etcétera. ¿Cómo se hace si el protocolo más el final? Lo que me preocupa, ya nos ha pasado, se toman decisiones contando los ya ausentes. Bueno, pues, las decisiones se tienen que tomar, pues, digamos, la reunión se tendría que hacer con la mitad más uno, por lo menos, de los miembros para que haya un quórum decisorio. Y sí se debería ver como qué especificidades hay sobre los votos que se necesitan para tomar las decisiones. Sin embargo, pues al final, es decir, sobre todo en las reuniones no presenciales, sí que se tiene que hacer claridad y hacer énfasis sobre que las mismas personas que están al principio estén al final, y sobre todo para garantizar que la reunión no presencial se ha hecho de una forma correcta. Leonor nos pregunta nuevamente qué otra norma podemos utilizar. Perdón, es que ahí están hablando, entiendo yo que están hablando no están hablando de las entidades sin ánimo de lucro, sino que están hablando de las mesas. Que en este caso, la regulación que acabamos de explicar sobre quórum y sobre mayorías no les aplica. O sea, ellas tienen una regulación especial que, si no están los protocolos, debería adoptarse una directriz al respecto. Pero esta regulación y el quórum, digamos, general que aplica para sociedades y para entes sin ánimo de lucro no les aplica. Y Está conformado. a la toma de decisiones, perdón, con respecto a la toma de decisiones, ellas deben, lo que está diciendo ahí, que les ha pasado que toman decisiones al final contando a los ausentes. No, en todo el momento de la reunión tienen que estar presentes las personas, y cuando van a hacer una votación tienen que asegurarse que tienen el quórum deliberatorio y decisorio que les aplica. Muchísimas gracias. Por el momento no hay más preguntas. Bueno, muchas gracias al equipo corporativo de Baker McKenzie. Queremos en este momento presentarle a todas las organizaciones sociales también la posibilidad de poder subir todas sus dudas, ya sean laborales, tributarias, o también de los beneficiarios de sus organizaciones, por medio de nuestra página web www.probono.org.co. Ustedes deben ingresar a la página principal y un poco más abajo van a encontrar aquí el formulario de donde podrán ustedes diligenciarlo y poder solicitar un abogado. Entonces, dependiendo si la asesoría es para una persona jurídica, deben diligenciar el formulario como persona jurídica. Si la pregunta es para una persona natural, se debe realizar
la solicitud mediante el formulario de persona natural. Les recordamos que nosotros realizamos asesorías para población vulnerable, para persona natural de estratos 1 y 2. Y de persona jurídica, pues todas las organizaciones sociales que trabajan con población vulnerable. Si también ustedes nos quieren apoyar, aquí en la pestaña de donaciones podrán encontrar también el formato y la forma en la que ustedes pueden también dar su aporte para que todas estas charlas y todas las labores que estamos realizando desde la Fundación Pro Bono puedan continuar haciéndose. Muchas gracias por asistir a esta charla y también gracias al equipo tributario de Baker McKenzie, perdón, al equipo corporativo de Baker McKenzie. Esperamos contar con su presencia en las próximas charlas. Para ello los invitamos a seguir nuestras redes sociales, donde podrán encontrar toda la información. Sebastián, gracias por la invitación. Con mucho gusto. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, que estén muy bien.